pidió que yo le apoyara acompañándolas al inicio de la conferencia. El motivo de esta conferencia se enmarca dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El suceso que dio origen a la conmemoración de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres fue el artero asesinato justo el 25 de noviembre de 1960 de las hermanas Minerva Patria y María Teresa Mirabal, a manos del gobierno de Leónidas Trujillo, dictador de República Dominicana. El motivo del asesinato fue su activismo político y su defensa de los derechos de las mujeres y de los ciudadanos en general. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Con esta frase, la activista dominicana Minerva Mirabal respondía a principios de la década de los 60 a quienes le advertían de lo que entonces parecía un secreto a voces. El régimen del presidente Leónidas Trujillo iba a matarla. Casi una de cada 3 mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. En tiempos de crisis, estas cifras aumentan, como en el caso de la pandemia, en crisis humanitarias, conflictos sociales y desastres climáticos. Un nuevo informe de la ONU Mujeres, basado en datos de 13 países desde la pandemia, recoge que 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían alguna mujer que la sufría. Por desgracia, solo 1 de cada 10 dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda. A fin de sensibilizar sobre esta relevante lacra, la ONU promueve el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Este día marca el comienzo de una campaña por parte de las Naciones Unidas denominada Campaña Únete, la cual plantea 16 días de activismo entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, que concluyen coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Facultad de Ingeniería se une a esta campaña de sensibilización sobre este terrible comportamiento social y para promover la concientización sobre este problema se siente agradecido con la presencia de la licenciada Gabriela Silva Olivares, quien impartirá una conferencia titulada Mis derechos como mujer y niña, cómo saber si se están infringiendo. Agradecemos la presencia de la licenciada Gabriela Silva Olivares. Es originaria de San Luis Potosí, egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde obtuvo el diploma de excelencia a la formación integral y la medalla a la trayectoria estudiantil. Tiene una especialidad en Derecho Privado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además es CEO y cofundadora de Saga, Consultoría Estratégica, que es una consultora jurídico-empresarial. Además de ello, es concejala propietaria del Consejo Consultivo de la Instancia de las Mujeres del municipio de San Luis Potosí. Quisiera agradecerle a la licenciada que nos acompañe y nos haga el honor de acompañarnos y impartir esta conferencia que estoy seguro que será del interés de toda la comunidad, tanto de trabajadores como estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Y pues sin más preámbulo quisiera darle la palabra a la licenciada para que nos haga la presentación de su conferencia. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por la Facultad de la Autónoma y a la Universidad por la invitación. Creo que hoy es un día que no solamente debe de ser solo hoy, sino es la importancia de atender este tema de violencia contra las mujeres. Aquí tenemos alerta de género como estado. En el municipio de San Luis y en otros municipios del estado también tienen alerta de género, que implica que los niveles de violencia son altos y hay una violencia feminicida dentro de nuestro entorno. Por ello, el interés de darles esta plática es para que ustedes, no solamente las mujeres y niñas que estén presentes, sino también las personas, sepan lo que significan las violaciones de derechos humanos y ustedes como personas a quién pueden recurrir, cómo recurrir,
cuáles son sus derechos y tienen alguna violación de derechos humanos, etcétera. Entonces, a mí me encantaría resolverles todas las dudas que tengan y si hubiera cualquiera al final de esta presentación, pues lo vamos a hacer, ¿no? Siguiente. En este marco me gustaría primero, si le pueden dar siguiente a la pantalla, por favor. Me encantaría enseñarles un poquito lo que es cómo empezamos nosotros el día, ¿no? Imagínense ustedes, se despiertan, se levantan de sus camas, se bañan, ¿no? Van y desayunan. Si alguien de ustedes tiene que ir a trabajar o ir a dejar a sus hijas o hijos o hijes, también van a tener que ir a las escuelas. A lo mejor ustedes se mueven mediante el transporte público, se mueven mediante algún automóvil, se van a pie, usan algún tipo de transporte no motorizado como una bicicleta. Imagínense todas esas horas, digamos, hasta hoy en día, hasta ahorita que llegaron a este espacio, ¿no? Ahora, next, siguiente, por favor. ¿Cómo nosotros entonces identificamos cuáles son los derechos que nosotros seguimos? Estos derechos son súper importantes porque ahorita, hasta las 11 de la mañana, que ustedes estuvieron desde que se levantaron hasta que llegaron aquí, han pasado varios derechos que ya ustedes hayan ejercido. Todos estos derechos suelen, por ejemplo, abres los ojos y miras al techo y bueno, te levantas, ¿no? Y luego te alistas para salir de la casa al rumbo, digamos, a la escuela de tus hijos. Y luego apenas vas a, si desayunaste o no desayunaste, llegas al trabajo, todas estas actividades que ustedes están realizando son derechos humanos. ¿Por qué? Y se los voy a mencionar poco a poco, ¿no? ¿Qué es lo más importante que tienen que saber? Siguiente. Cuando yo me despierto, por ejemplo, en un techo, ustedes tienen derecho a la vivienda, ¿no? Cuando ustedes abren la ducha y les cae agua y se pueden cepillar los dientes, por ejemplo, ustedes tienen derecho al acceso al agua. Cuando prenden la radio, digamos, ustedes van al trabajo, mientras están arreglándose, prenden la radio, escuchan las noticias, ustedes están ejerciendo el derecho a la información. Cuando ustedes van a preparar su desayuno, tienen un derecho a la alimentación, ¿no? Al momento que ustedes salen de su casa, van a tener un derecho de libertad de tránsito, sin importar el rumbo, ¿no? Si yo tengo rumbo, no rumbo, yo tengo libertad de tránsito. No, nadie me tiene que decir por dónde ir o qué voy a hacer, ¿no? Al llevar a los niños y a las niñas al colegio, ustedes están ejerciéndole a sus hijos el derecho a la educación, ¿no? Lo están garantizando como padres. Y ustedes también que están asistiendo, por ejemplo, a esta institución académica, tienen este derecho al acceso a la educación, ¿no? Si ustedes se dirigen al momento a un establecimiento de trabajo, pues entonces tienen derecho humano laboral, precisamente a trabajar. Entonces, desde aquí, a partir de esto, ustedes están generando actividades que involucran los derechos humanos. Cada una de sus actividades están realizadas alrededor del ejercicio de estos derechos humanos y las garantías, ¿no? Ahora, ahorita en la pantalla se ve un derecho que a mí se me hace de los más importantes, bueno, dos. En este caso sería el derecho al desarrollo de la vida digna. La vida digna es un derecho, el concepto vida digna es muy complicado de definir, porque cada persona tiene su entendimiento de para qué esa persona es vida digna, ¿no? O sea, para mí puede ser desde la felicidad, desde un éxito, desde tener mis necesidades básicas. Tengo que analizar el entorno de donde vivo, si tengo acceso al agua, si tengo acceso a medicamentos, por ejemplo, o a un servicio de salud adecuado, si tengo alumbrado, si tengo seguridad, ¿no? Todo esto involucra en los elementos para una vida digna, ¿no? Y no podríamos definirlo de una manera tan general como a cada uno esto es vida digna, ¿no? Se tiene que hacer pues un estudio de cada uno de nosotros y nosotras como para revisar para nosotros qué es vida digna y para las otras personas, ¿no? Creo que eso es súper importante. También en este caso está el desarrollo de la personalidad, de la libre personalidad. En este caso, nosotros decidir lo que a nosotros nos parece para nuestra propia vida, ¿no? Nuestras propias decisiones no deben ser juzgadas ni discriminadas, ¿no? Cómo queremos vivir nuestra vida, con qué condiciones, con qué personas, de qué forma la queremos tener, ¿no? Entonces, desde esta parte,
nos vienen acompañando los derechos pues desde que nacemos, cuando nos desarrollamos, por ejemplo, cuando estamos creciendo a nivel educativo, cuando estamos creciendo a nivel psicosocial, de manera con nuestros papás, cuando nos educan, si vivimos con nuestros abuelos, todo esto afecta de cómo ejercemos nuestros derechos de vida, ¿no? Siguiente. Ahora, si yo en algún momento, ¿no? De mi vida, ¿no? En un espacio, vayan pensando ustedes, si ustedes lo sufrieron o lo vieron en algún punto. Cuando nos violan un derecho, necesitamos analizar quién fue que violó ese derecho, ¿no? Es uno de los principales elementos que necesitamos nosotras verificar en este entorno, ¿no? ¿Quiénes pueden ser? Autoridades, que son muchas, y particulares, ¿no? Nosotras como personas en lo particular, o sea, yo como una persona puedo ser, yo puedo violarle un derecho a alguien, puedo infringir, puedo violentar, puedo discriminar. Entonces, eso también es súper importante. Entonces, hay obligaciones que están requeridas, por ejemplo, para las autoridades en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos frente a las violaciones de derechos humanos, ¿no? Uno de los principales derechos que nos rigen a nivel nacional, pues es el acceso a la justicia, que las personas nos inconformemos y que las personas exijamos esta restitución de estos derechos, ¿no? La exigibilidad que tenemos nosotros como personas es súper importante. Ustedes tienen que saber que ustedes pueden exigir que se restauren las acciones que haya hecho alguna autoridad. En este caso puede ser del Estado, puede ser a nivel tribunal, puede ser de diversas exigencias sociales y políticas, puede ser de diferentes entidades, ¿no? Y también de particulares. Ahora bien, siguiente. Para que nosotros empezamos a ver cuáles son las autoridades que podemos reclamar estos derechos y que nos tienen que cumplirlos. Si existe alguna violación, ¿cómo le hacemos? Es súper importante hablar sobre autoridades, ¿no? Cuando un derecho humano no se respeta, no se protege, no se promueve, no se garantiza, es una violación de derechos humanos. Estos verbos son súper importantes, porque si ya hacemos que no se respete, puede ser por una acción o una omisión de la misma autoridad. Que si no me permiten, digamos, ¿no? Voy a la ventanilla del IMSS, me niegan la cita, aunque sea derechohabiente, y no solamente se me viola el derecho del acceso a la salud, sino también de la atención pública, ¿no? Al negarme esa cita. Entonces, este derecho que está envuelto desde el entorno de la salud ya fue violentado por alguna acción o omisión de la misma autoridad, ¿no? Que se proteja, que haya mecanismos de exigibilidad de estos derechos para nosotras, ¿no? Que se garantice y se promueva. Por ejemplo, las instituciones públicas, como lo que estamos haciendo ahorita aquí hoy en día en la Universidad Autónoma, es promover la información de estos derechos humanos de acceso para que no pasen, para enseñar a las personas qué y qué no se puedan hacer. Todo este tipo de cuestiones se tienen que procurar en términos de derechos humanos, ¿no? Ahora, también hay que preguntarnos, ¿no? ¿Quiénes violan nuestros derechos humanos y cómo los podemos identificar, ¿no? Entonces, tendríamos que ver qué debieron de hacer las autoridades, ¿no? O sea, respecto a mi derecho, digamos, aquí en el IMSS me debieron de atender y me debieron de dar cita. De quiénes dependían, ¿no? Esas autoridades que ejercieron alguna violación de derechos humanos. Eso también nos ayuda a las personas y a las autoridades posteriores que se involucren o a otras personas que se lleguen a involucrar como defensoras de derechos humanos a entender la situación y poder hacer algún mecanismo de acción, ¿no? Siguiente. Ahora, es súper importante mencionar que no solamente las autoridades pueden ejercer alguna violación de derechos humanos, también somos los particulares. Nosotras, las personas, respecto a otras personas, podemos violentar algún derecho humano. ¿Qué es esto y cómo se combate? Es evitando los prejuicios, los estereotipos, los actuares nocivos que a veces de forma injusta se imponen a cierto grupo vulnerable, a personas en lo común, que normalmente nosotros pareciera que no tenemos esa obligación, pero sí la tenemos.
Un ejemplo que a mí me gusta mencionar es cómo nosotros podemos discriminar a alguien, ¿no? Digamos, en nuestras relaciones personales se supone que no debemos discriminar, pero supongamos que alguien tiene un restaurante, una de comida casera y en el centro histórico, digamos, de la ciudad. Ahora, ustedes reciben diario gente, personas entran, salen y ofrecen guisos, todo, ¿no? Imagínense esta comunidad que ustedes tienen en su local, ¿no? Luego entran dos mujeres tomadas de la mano y notan que los comensales se han incomodado. ¿Qué deben de hacer ustedes en ese momento? Pues nada, ustedes les sirven normal, no debemos discriminar, no podemos señalar, no podemos evitarles el servicio, no podemos hacer comentarios nocivos, no podemos hacer comentarios de estereotipos, porque hubo dos personas, dos mujeres que entraron agarradas de la mano y los comensales se incomodaron, ¿no? Porque eso caería en discriminación, ¿no? Respecto a la entrada de algún establecimiento. Este tipo de ejemplos se dan mucho, ¿no? Que a veces no entendemos que sí, como particulares, podemos violar derechos humanos, podemos discriminar, podemos hacer comentarios de estereotipos y podemos ser actuales nocivos hasta violentos, ¿no? Como hoy en el marco del 25N, este tipo de acciones que a veces solamente responsabilizamos al Estado, también lo hacemos nosotras, ¿no? Y por eso es importante recalcar que nosotros también podemos violentar a personas, y en este caso específicamente a mujeres y niñas. Siguiente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona le viola los derechos, no? A las personas que llegan a sufrir alguna violación de derechos humanos se les puede llamar víctimas. Es súper importante mencionar que no es porque se les dé o detone un tipo de vulnerabilidad o que sean más o que no puedan hacer las cosas, o etcétera. Solo es un término técnico, ¿no? A lo que se le llama la víctima. Si a mí me violentaran de alguna forma algún derecho humano, en este caso, lo que pasaría sería que me puedan detonar como víctima, ¿no? Ahora, respecto a ese sentido, nosotros también, el término víctima lo que hace es recoger varios derechos que al momento de que te violan algún derecho, digamos, el derecho a la salud, que no me dejaron acceder a un servicio de salud, en este caso, yo tengo otros derechos para la exigibilidad de que se me repare el mismo situación, ¿no? La restitución del derecho violado, en este caso, que volvamos a gozar de ese mismo derecho, la reparación de los daños ocasionados, y también es importante mencionar que no solamente la persona que se le viola directamente los derechos es la persona que solamente va a ser víctima. Por ejemplo, existen víctimas que están relacionadas con algún derecho, que en este caso serían las familiares o los seres queridos de las víctimas que sufrieron la violación directa, ¿no? Un ejemplo súper claro son el caso de las madres buscadoras por sus hijas de desapariciones forzadas o por cuestiones también de feminicidios, en donde ellas están buscando justicia por la negativa o la falta de acción de autoridades, causa un sufrimiento tal que, pues, cuya violación de derechos humanos es la integridad personal y la justicia, ¿no? De la misma familia, por la búsqueda de la justicia pues de su hija, de su nieta, de la mujer que perdieron o que está desaparecida. También en este caso es súper importante mencionar que en el caso de las desapariciones forzadas de mujeres implica el saber qué pasó, ¿no? A veces ni siquiera nos podemos enterar si siguen con vida, si no están con vida, qué pasó con sus cuerpos, de dónde nacieron estas violencias, cuáles fueron los motivos y las causas, y hasta llegar con el responsable del acto, ¿no? Que se ha violentado. Todo esto implica que ellos tengan derechos también para la exigencia de la justicia y pues de la integridad personal de las mismas. Y luego empiezan a generar otros derechos, porque si sabemos de muchos casos muy sonados, de hecho uno de aquí es de San Luis Potosí, se llama Carla Pontigo, los invito a ver el memorial que está en la Plaza de Armas pues del tema de feminicidios, porque este es un caso especial y que llevan relacionado muchas otras familias víctimas de feminicidios en donde buscan justicia
y ellos mismos se ponen en riesgo, ¿no? Entran en otro tipo de violaciones que impactan directamente a las familias y a las madres y a los padres que están buscando a sus hijas. Entonces, eso es súper importante mencionarlo, ¿no? Siguiente. Ahora bien, me gustaría que hicieran desde sus casas, de sus trabajos, de donde estén, desde el espacio público en donde se encuentren, que leyeran les voy a leer estas preguntas, pero que reflexionaran desde lo que están viviendo hoy en día o lo que han vivido o si conocen a alguien. Eso es como de reflexión, ¿no? ¿Identificas alguna violación a derechos humanos que hayas vivido tú o alguien conocido o alguien cercano? Aquí es súper importante, a veces no sabemos si fue una violación o no de derechos humanos. ¿Cuál es una manera o un tip que podemos hacer para saber, ¿no? Nos podemos acercar, ahorita les voy a mostrar ciertas instituciones públicas para orientarnos y para saber si sí hubo alguna violación de derechos humanos, ¿no? ¿Por qué consideras que se cometió una violación de derechos humanos, ¿no? La opinión de la víctima siempre es la más importante. Entonces, también hay que tomar en cuenta que ellas son las que nos deben de decir y recalcarnos por qué ellas se sintieron así, por qué pasó esta situación, ¿no? ¿Qué derecho se considera que se vulneró? Hay muchos términos y para eso estamos las autoridades, están las autoridades para guiarnos en cuál derecho fue la vulneración, ¿no? No importa si es el nombre preciso, no importa si no se sabe en el término correcto, piénsenlo, ¿no? Analícenlo. ¿Quién o quiénes consideran que fueron los responsables, ¿no? Que incumplieron, que no ejercieron la obligación en temas de derechos humanos y si es una autoridad o es un particular, ¿no? Y en el caso de la autoridad, ¿qué autoridad, ¿no? Porque hay muchísimas, sabemos que hay muchas instituciones y están relacionadas. En este caso, hay que tomar en cuenta que todas las personas que son consideradas autoridad vienen desde jueces, el gobernador, los alcaldes municipales, los regidores, los diputados, también las personas que trabajan en administración pública. Si vas a alguna oficina de gobierno, desde el que está en ventanilla, desde que está trabajando y están tomando notas. Si es una institución académica pública, también entra aquí como parte de autoridad, ¿no? Es súper importante mencionar esto. Todo este tipo de personas que trabajan en alguna institución pública es considerada autoridad. No importa el nivel de jerarquía, no importa el nivel de responsabilidad, se considera autoridad. Probablemente los que tendrán menos responsabilidades tendrán a algún jefe o jefa que les dirija de alguna manera los reglamentos y las limitaciones que ellos tienen, ¿no? Ahora, después de reflexionar que si es el actuar de autoridades o de particulares, ¿qué te hubiera gustado que pasara para remediar la violación? Como les comentaba, al momento de que ustedes puedan sufrir alguna violación de derechos humanos de cualquier tipo, ¿qué ustedes pueden, qué quisieran ustedes que se hubiera subsanado, ¿no? ¿Cómo les gustaría que se subsane esa violación de derechos humanos? Porque ustedes tienen derechos al momento de que sufran algún tipo de violación. Siguiente. Ahora, si nos vulneraron mis derechos, como les comentaba, ¿qué otros derechos tengo? Ustedes principalmente tienen derecho a la verdad. ¿Qué es el derecho a la verdad? Era lo que les comentaba. Un ejemplo muy claro es las desapariciones forzadas de mujeres. En este caso es saber qué pasó, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? ¿Dónde están? Ese es un caso muy extremo, pero pasa y es muy común en México. Tenemos una alta tasa de desapariciones a nivel nacional. Entonces, el derecho a la verdad es qué pasó, por qué motivos sucedió, cuál es el proceso. Te tienen que informar de todo el proceso que se pueda llegar posterior si haces alguna denuncia. También, qué decisiones tú puedes tomar, ¿no? O sea, cuál de todas las posibilidades que te estén dando para una resolución misma, cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, todo se tiene que informar y tú tienes que saber. Ese es tu derecho a la verdad, ¿no? Derecho a la justicia, ¿no? Que las autoridades hagan los procedimientos adecuados, que se hagan resoluciones conforme a la ley, ¿no?
que se hagan con criterios, con perspectiva de género, perspectiva de juventudes, etcétera, 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 ¿no? Que tú, por ser, si eres parte de una comunidad indígena, tengas algún intérprete para llevar el proceso judicial o un proceso de justicia de reparación del daño, ¿no? No estás sola y no debes de estar sola en estos procesos, ¿no? Que tengas una representación legal y un acompañamiento, ¿no? Ahora, la reparación. ¿Qué es la reparación? Es la restitución de todos estos valores, ¿no? ¿Cómo subsanamos lo que ya nos ocasionaron, ¿no? Restitución es que vuelva a ser lo que había hecho antes, a veces es imposible. Compensación es qué puedo dar a cambio para sopesar un poco la violación. Medidas de satisfacción, hay muchas medidas de satisfacción. ¿Cuál es la que indicadamente puedas tú creer o cuál es la que esté más cercana a alguna satisfacción de la persona, etcétera, ¿no? Rehabilitación también, ¿no? A veces hay muchos tipos de violencias, entonces hay que también trabajar en eso. La reparación del daño no es un tema muy sencillo, no se debe tomar a la ligera y no te deben de presionar al momento de tú buscar opciones de repararte la violación de algún derecho humano, ¿no? Y las garantías de no repetición. ¿Cuáles son las garantías de no repetición? Puede ser desde buscar formas en la misma legislación y en políticas públicas, capacitación a autoridades, que se les dé sensibilizaciones, certificaciones, que se te dé y se te diga una disculpa que no se va a volver a repetir. Todo este tipo de garantías son también muy variadas, pero son tu derecho y tú las puedes llegar a exigir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a ti te hubiera gustado si en el momento de que te hubieran preguntado cómo reparo tu daño, o sea, el daño que yo te causé, qué necesitas, ¿no? En este sentido. Siguiente. Esa es otra reflexión que también me gustaría que le hicieran. Es, bueno, si ya en este caso hubo una violación de derechos humanos, ya sea de alguna persona, de algún caso que se les venga a la mente, de ustedes, digan, ¿supiste qué pasó? Este es tu derecho a la verdad, ¿no? ¿Por qué sucedió la violación? También entramos el derecho a la verdad. ¿Cuáles son los detalles que tú quieres saber o necesitas saber para estar consciente y tomar decisiones y sentirte cómoda en el proceso, etcétera, ¿no? Se identificaron las autoridades o particulares responsables. Muchas veces no supimos quién fue o cuántas son, o son muchas autoridades las que son responsables, entonces se tienen que aclarecer quién fue de dónde nació la violación y de quién es la responsabilidad. Puede ser una persona, pero como es una institución, se tendrá que hacer ante esa institución, ¿no? Si lo sancionaron, ¿no? Este es el acceso a la justicia. Ustedes tuvieron un proceso adecuado, les dieron alguna resolución, que ustedes estén conformes, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, ¿puedes identificar qué daños provocó la violación? Digamos, yo llego al IMSS, no me dan acceso a la salud, no me dan cita, no me atienden, ¿no? Muchas veces hay casos, por ejemplo, de violencia obstétrica, ¿no? Hubo un caso, si no me recuerdo, creo que fue en Chiapas, pero no atendieron a la mujer que estaba embarazada, no se le dio cita, no se le dio ingreso al hospital y ella tuvo que tener a su hijo afuera del hospital, ¿no? Entonces, la gravedad de ese asunto y los efectos que tuvo haber tenido, que tuvo dentro del proceso, por ejemplo, de dar a luz fuera del hospital, ¿no? Pues sí, los riesgos que pudo haber tenido el bebé, la mamá, todo este proceso, el daño también emocional, el daño psicológico que sufrieron, etcétera, ¿no? Ahora, ¿lo repararon? ¿No? Ese es el derecho a tu reparación del daño. Y si no, ¿cómo te hubiera gustado que lo repararan? ¿No? Esos son todos estos temas que tenemos que pensar y que necesitamos saber. A veces no siempre nos dicen y por eso me gustan mucho estas pláticas, ¿no? Ahora, ¿dónde podemos recurrir, no? Siguiente. ¿Qué podemos hacer? ¿A quién podemos acercarnos? ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? Las personas que nos pueden defender nuestros derechos humanos normalmente son conocidas como las personas que son defensoras de derechos humanos, ¿no?
Una persona que es defensora de derechos humanos es aquella que de manera individual, colectiva, en conjunta, se esfuerza para promover y proteger los derechos humanos. Hay veces que no se mencionan que ellos son defensores de derechos humanos, a veces no se promociona, pero un ejemplo muy claro es las patronas. Las patronas son mujeres, un grupo de mujeres que está al lado de las vías del Tren de la Bestia y que cada día están dando alimento, agua, hospedaje, ayudan también en temas y casos específicos a personas migrantes que hayan sufrido violencias, que hayan sufrido pues todo este proceso arduo que normalmente es súper castigado por la sociedad. Entonces, ellas se pueden considerar defensoras de derechos humanos, ¿no? Aunque ellas lo hagan desde su colectividad, desde su comunidad, desde sus formas y recursos, ellas te pueden ayudar, ¿no? Siguiente. La otra, siguiente, esa es la siguiente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Irma? ¿Cómo hago valer mis derechos, no? Hay mecanismos, ahora sí, ¿cómo hacemos? De que, ¿qué pasó? Ya supimos si una autoridad o un particular nos afectó y nos hizo una violación de derechos humanos. Hay muchos derechos que nosotros tenemos durante toda nuestra vida, durante nuestros días, nuestras actividades, entonces hay que identificarlos poco a poco, ¿no? Ya estamos conscientes de que cuando tenemos alguna violación de derechos humanos tenemos otros derechos, que es acceso a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Ahora, ¿qué hago para exigir estos derechos? De proteger, respetar, promover y garantizar mis derechos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Hay un mecanismo de exigibilidad, por ejemplo, políticos. Los políticos son aquellos que pedimos que se hagan iniciativas de ley, políticas públicas, que se mejoren programas, que vayamos a cualquier autoridad, por ejemplo, aquí en la institución académica, exigir que haya más temas de difusión, que se hagan espacios libres de violencia, que se creen comités de género. Todo este tipo de mecanismos genera que se promuevan y se garanticen los derechos humanos, ¿no? Como obligación de las autoridades y también con la participación de particulares. Ahora, a nivel, por ejemplo, en el Congreso del Estado o en municipios con los regidores, es proponer que se cambien reglamentos, que se hagan protocolos para la erradicación de violencia de género, para el hostigamiento laboral. Hace poco también aprobaron una reforma de ley en donde integraba el acoso callejero dentro de la ley de violencia de género contra la mujer, aquí en el estado de San Luis Potosí. Estos son los mecanismos y políticas públicas que podemos exigir, como muchos otros, ¿no? Programas, talleres, etcétera, para que se entren no solamente en materia académica, sino a nivel pues de administración pública, de nuestro caminar andando. Podemos solicitar que se mejoren las calles, porque también eso afecta los niveles de violencia dentro de nuestro entorno, que haya alumbrado público, que haya seguridad, que la respuesta de la misma autoridad, por ejemplo, en la policía sea la adecuada, que sean capacitados con perspectiva de género, etcétera, ¿no? Siguiente. Ahora, ¿qué otros mecanismos tenemos? También está la exigencia institucional, ¿no? Aquí me voy a enfocar mucho en lo que es perspectiva de género, mujeres y niñas. ¿Dónde podemos recurrir si existe una violación de derechos humanos a nosotras, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación y todas las instancias judiciales de cada estado podemos hacer denuncias de violencia de género, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, si me golpearon, si me gritaron, si me hicieron violencia económica, psicológica, emocional, se pueden asistir. Otra opción que también pueden ir, que está en todos los estados, que está aquí en San Luis Potosí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es súper importante que la tengan en cuenta, tienen números de atención o pueden asistir y ellos tienen la obligación de atenderlos, ¿no? Otra es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. También ustedes pueden asistir, los deben orientar de manera gratuita. La otra es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Todas estas instancias se las menciono porque a veces no se nos dice dónde podemos recurrir y me ha tocado casos que no les enseñan todas las instituciones que tenemos a la mano para poder hacer valer nuestros derechos, ¿no? Los centros de justicia de las mujeres, también aquí hay apoyos de atención y asesoría
jurídica, psicológica y emocional, ¿no? Toda esta parte de cómo hacemos, qué pasa si vivo en temas de violencia, hay números de emergencia, etcétera. Las instancias de las mujeres de San Luis Potosí. Aquí en San Luis Potosí se creó una de las primeras instancias. Se encuentra en Reforma y también existe otra entidad que está al lado, se llama Puerta Violeta. Aquí también hay números de emergencia. Existen asesorías gratuitas y apoyo psicológico. Y si se requiere hacer una denuncia en el Ministerio Público, se da una asesoría también, ¿no? Todo de manera gratuita. El Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí es un instituto que también nos puede dar una guía respecto a nuestros derechos. No solamente todas estas instituciones son para atención directa a mujeres y niñas en situación de riesgo, sino también ahí podemos encontrar otros programas de educación, de arte, de cultura, de formas de cómo impulsar a la mujer y a las niñas a tener una vida digna. Y todo esto va de la mano con muchas otras instituciones, ¿no? Aquí me faltó algo súper importante, como aquí tenemos en la Autónoma la Defensoría, aquí también nos pueden asesorar, ellas también están súper abiertas a trabajar no solo con los alumnos, sino también con el personal académico y con los que estamos integrados dentro de esta comunidad, ¿no? Y es súper importante que en las universidades ya se tengan protocolos de actuación, ¿no? Que tengamos comités de género, que se hagan acciones en pro de que la comunidad esté no solamente consciente de sus derechos, sino de qué no y qué sí se debe de hacer, cuáles son los actuares que se deben de realizar mediante capacitaciones, talleres, difusión, y que si hay alguna denuncia de violencia, se hagan los procesos adecuados y que no haya una revictimización. Es súper importante. Siguiente. Otra, ¿cómo podemos hacer valer nuestros derechos de forma social? Es lo que normalmente hacemos cuando estamos inconformes, cuando nos pasa una injusticia, cuando sabemos que no están haciendo las autoridades correctamente su trabajo. Por ejemplo, hoy 25N es parte de no solamente un día de recordar que existe la violencia contra la mujer y que debemos hacer acciones, sino también hay colectivas que van a marchar y exigen los derechos mediante ese mismo derecho de marchar, ¿no? O sea, de una manifestación pacífica en donde exigen los derechos que no se les han otorgado durante muchos, muchos años y que hay mucha impunidad respecto a la violencia de género, ¿no? Entonces, otro tipo de exigencia social es la participación de foros públicos, tenemos consejos ciudadanos, de todo tipo de derechos, ¿no? Tenemos un consejo de cultura, por ejemplo, en el municipio, tenemos el consejo de la mujer, se va a crear también un comité, por ejemplo, a nivel estatal. Hay muchos mecanismos en los cuales nosotros también podemos participar. Otro mecanismo que a lo mejor no está tan normalizado es las juntas de mejoras aquí en San Luis Potosí. Si ustedes están dentro de sus colonias, de sus entornos, ustedes pueden ser partícipe de esas juntas de mejoras porque es su derecho. ¿Y para qué son las juntas de mejoras? ¿No? Es para ver desde el entorno, desde mi colonia, qué es lo que yo puedo mejorar con ayuda del ayuntamiento del municipio de San Luis Potosí, ¿no? Siempre relacionado, ¿no? Poner alumbrado, mejorar las calles, hacer comunidad dentro de la misma colonia, la identificación de zonas inseguras, de cruces inseguros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos ayuda a que no solamente ejerzamos solo un derecho, sino que podemos ejercer muchos y que demos beneficio pues a toda nuestra comunidad, en nuestro entorno, ¿no? Alrededor. Siguiente. Ahora, es súper importante mencionar que toda esta información que les doy va a servir no solamente para nosotras, las mujeres, sino también para niñas y otras personas que nos estén escuchando, para saber que todos sus derechos los tienen por haber nacido, ¿no? No se los ganan, ¿no? No se crean, ¿no? Ustedes los empiezan
a ejercer desde el momento en que nacieron. Entonces es súper importante que tengamos estas herramientas, porque a veces no sabemos a dónde recurrir y qué hacer. Siguiente. Y pues nada, aquí terminaría esta plática. Me encantaría saber sus opiniones, sus preguntas, y siempre mencionarles que no están solas, que hay instancias, hay colectivas, hay personas activistas que están de su lado, que van a buscar formas de encontrar, ayudarles. Y si tienen alguna duda, siguiente, dejo mis datos y en lo que yo pueda aportar y ayudarles en su situación, pues, o dirigirlas a alguna institución adecuada, alguna colectiva, organización, pues lo voy a hacer en la medida de lo posible. Muchas gracias, licenciada Gaby Silva, por esta charla. Invitamos a nuestros asistentes que si tienen alguna pregunta, por favor, en este momento lo hagan, ya sea por chat o por voz. Por ahí creo que al principio teníamos algo en chat. Un segundo. La primera pregunta dice, ¿podríamos indicar a la pareja si hay algo que pudiéramos hacer para que no se sientan violentadas en nuestro establecimiento? Ok, lo quieres realizar tú. Aquí está Alejandro, ya prendió su cámara. Por favor, adelante. Muchísimas gracias. Buenos días. Sí, es que me quedó mucho esa parte de que a lo mejor, ok, yo no puedo hacer nada, obviamente, que pueda ser violento para la pareja, pero si me importa, o sea, yo pudiera acercarme a la pareja si me doy cuenta que está siendo violentada, ¿no? Entonces, oigan, ¿qué puedo hacer por ustedes? O sea, dar ese trato, ahora sí que preferencial a esa pareja, porque pues es lo que tendríamos que hacer, ¿no? O sea, se me ocurre que, sí, que pudiera ser una buena estrategia, pero no sé qué tan recomendable sería, pues, de acuerdo al entorno, Gaby. Sí, en este caso sí hay que tener cuidado con las personas y su intimidad, eso es una, porque también a veces la incomodidad de las personas, yo puedo estar agarrada de la mano de, por ejemplo, de una mujer y no necesariamente tiene que ser mi novia, o sí, ¿no? O sea, normalmente puede ser mi pareja, pero aquí yo creo que hay que intentar, antes también de pensar acercarse, claro que si tu intención es la más noble, pues igual se puede intentar. Hay veces que no sé si han visto campañas de los establecimientos que se denotan de por sí inclusivos, ¿no? De decir, a ver, aquí de una vez mi establecimiento no va a haber discriminación, no sé si han visto los cartelitos, aquí no discriminamos, aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien también de los comensales empieza a ejercer algún tipo de violencia hacia ellas, a ellos sí recomendaría entonces intervenir, ¿no? Porque la violencia, lamentablemente, a veces solamente es casi entre el violentador y la víctima, ¿no? Pero nosotros estamos alrededor y nunca hacemos nada como para parar esa violencia, ¿no? Entonces creo que es súper importante también involucrarnos como sociedad y como personas y ser empáticos a decir, a ver, si me pasara esto a mí, yo quisiera que alguien lo detuviera, que alguien detuviera a esa persona en los comentarios, etcétera. Entonces, en mi opinión, sí sería tener mucho cuidado cómo se acercan a la persona, a las comensales que están siendo a lo mejor de una forma juzgados y discriminados, pero la otra es también buscar formas dentro de nuestros establecimientos. Por ejemplo, hay muchos cursos de manera virtual gratuitos de cómo tratar, hacer políticas dentro de nuestros, aunque sean muy chiquitos, de cómo hacemos acciones para que se denote que nuestro establecimiento no se aceptan discriminaciones, prejuicios, etcétera. Y hacer el ambiente más amigable, ¿no? También es eso. Creo que ahí lo diría desde si estamos viendo cómo nos entra duda, entonces, ¿cómo hacemos para también autoeducarnos? Educar a nuestros empleados o nuestros colaboradores o personal que está trabajando dentro de nuestros establecimientos, que es una responsabilidad súper importante. Y si vemos una violencia, ¿cómo reaccionar, no? En primera, yo sí soy de las personas que es, a ver, alto, o sea, aquí no se permiten estos tipos de actos, ¿no? Nocivos.
No sé si la respondí. Gracias. Tengo varias preguntas, pero me pide el doctor Emilio González Galván intervenir un poquito porque se tiene que retirar, pero quiere darte un agradecimiento. Sí, ahorita seguimos con las preguntas, no se preocupe. Sí, gracias. Y es nada más para no interrumpir más, licenciada, agradecerle la presentación. Tuve la oportunidad de estar presente casi en toda ella y muy interesantes los conceptos. Comentarle que, bueno, aquí en la facultad estamos comprometidos de verdad con una formación en ingeniería muy sólida, pero que nos queda claro que esta formación en ingeniería pasa, por supuesto, a través del respeto a los derechos de todas y todos. En carreras o en situaciones a lo mejor que pues, de manera tradicional, a lo mejor profesores educados en una manera de enseñar, a veces confundimos un poco el tema de respeto a la libertad de género y sobre todo el respeto, como usted lo señaló muy adecuadamente, al desarrollo de la personalidad. Estamos con estudiantes que están en proceso de formación de su personalidad y a veces se nos olvida ese detalle porque pensamos que eso no va de la mano con una formación sólida en ingeniería y pensamos que estamos violentando. Quiero decirle que estamos totalmente con la idea de que efectivamente podemos ofrecer esta formación muy sólida en ingeniería, pero respetando todos esos derechos, atendiendo a la formación de la personalidad de los alumnos. Tenemos integrada ya una unidad para la igualdad de género y derechos humanos aquí en la Facultad de Ingeniería, que colabora con la Defensoría. Un servidor, cuando honestamente a veces es difícil saber si estamos violentando algún derecho, parecerá increíble, pero efectivamente hay situaciones en las cuales tenemos que educarnos también nosotros como autoridad un poquito. Afortunadamente la comunicación con la Defensoría es muy cercana, es muy rápida, muy ágil y podemos resolver muchas veces dudas acerca de si hay alguna transgresión justamente, algún derecho. Y estamos en eso. Quiero decirle que estamos aquí en la facultad con esa intención y de veras esta plática pues nos ilustra bastante y no quería dejarla pasar la oportunidad, ahorita que me tengo que retirar a otros asuntos, no quería dejarla pasar la oportunidad de agradecerle este tiempo que nos ha dedicado y de pues pedirle a lo mejor su acompañamiento también, si hay alguna duda que nos surja por ahí, algo que nos pueda colaborar, ojalá podamos abusar de su tiempo también a que nos instruyen algunos otros aspectos por ahí que nos interesan mucho como Facultad de Ingeniería. Muchas gracias, licenciada. No, gracias por la invitación y tomo todos sus comentarios y claro, yo siempre soy partidaria de compartir información. Creo que también el alcance de la información a todas de una manera más sencilla nos va a ayudar a permitir a entender por qué son importantes estos derechos. Y creo que sí, esa parte del desarrollo de la personalidad es súper importante y más por los aspectos que a veces yo todavía me considero joven, ¿no? Porque estoy todavía entre los menos 30, ¿no? Pero entendamos que a veces queremos ver siempre de una forma súper adultocentrista, ¿no? No tomar los temas de juventud, de, hey, las personas, ¿no? Jóvenes, los que están en secundaria, en prepa y todos ellos, pues, y los que entran a la universidad apenas están entendiendo cómo es el mundo, ¿no? Estamos viendo cómo trabajamos y cómo queremos vivirlo. Entonces, adelante, yo muy agradecida de la invitación y muchas gracias por el espacio también, ¿no? O sea, creo que es súper importante empezar a generar ese tipo de herramientas para que todas las podamos ejercer y podamos construir a partir de ahí. Correcto, licenciada. Yo me despido, pero hay más preguntas por ahí, así que para no interrumpir, le agradezco mucho y que pasen feliz tarde. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Emilio. Y sí, continuamos con nuestros asistentes. ¿Quién tiene por ahí levantada la mano? Que no alcanzo a ver quién es la persona, pero adelante, por favor. Laura Certucci. Lau. Hola, muy buenos días y gracias por cederme la palabra. No puedo encender la cámara, pero les comento y les agradezco. Licenciada Gaby, muchas gracias ahora sí que por tu apoyo y todo lo que haces por las mujeres, digo, porque no se queda en este live, no se queda tampoco en publicaciones, en redes sociales. Me queda claro que eres una activista de acciones y pues que no se quede todo esto que platicamos. Invito a los hombres que están por acá, a los compañeros, que no se quede en palabras, que realmente vayamos
acciones, porque las cifras de violencia de género son altísimas, son de verdad preocupantes y no es normal, ¿no? Quiero también preguntarte, Gaby, si ya sea aquí o en privado me puedes pasar el contacto de las personas las mujeres que comentaste, poderosas creo que se llaman, que apoyan a las mujeres que van llegando acá haz de cuenta que quisiéramos hacer como una donación en especie, pero para mujeres, haz de cuenta la casa del migrante, pero para mujeres. ¿Cómo ves, Gaby? Si pudieras apoyarme con los datos. ¿Sí? Claro, Lau, tomando en cuenta lo que nos mencionaste, sí, creo que es importante que empecemos a difundir esta información a todas las personas, obviamente en este caso también sean los compañeros, en donde entiendan que es importante que se involucren dentro de esta lucha, que sean aliados y que sean parte de la construcción de una vida una vida sin violencia, perdón. Y de lo que me comenta, si alguien tiene alguna duda de lo que acabo de decir, ya sea que les pase contactos, que no sepan dónde están las instituciones públicas, a dónde recurrir, o si tienen alguna idea de colaboración respecto a otras organizaciones o algún donativo, con todo gusto se los paso. En mis redes sociales, no sé si ahorita las puedan volver a proyectar, o por correo, pero sí se los paso para que puedan hacer donativos o para que puedan tener algún interés de colaboración de alguna, pues sí, de alguna organización. Hay muchísimos proyectos, como dice Lau. Lo más padre no solamente es las conferencias y las publicaciones y los talleres, sino es el accionar, ¿no? Dentro de las comunidades, dentro de organizaciones, dentro del Congreso, dentro de las instancias públicas, para trabajar y colaborar dentro pues, del entorno, ¿no? Y cambiarlo completamente. Entonces, pues adelante, ¿no? Yo con todo gusto les paso la información. Gracias, Gaby. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias. Muchas gracias. Por aquí les leo algunos comentarios. Está Patricia Hernández García, quien dice: felicidades, Gaby, muy interesante. Y la maestra Doraema Reinaga Navarro, jefa del Departamento de Atención Psicológica, agradece la participación de la licenciada, esperando que no sea la única vez que se presente este tipo de temas. Muchas felicidades. No sé si alguien por ahí más tuviera preguntas. ¿No? ¿No se animan? Creo que ya serían, bueno, no he visto más levantadas. Yo creo que ya serían todas, pero bueno, pues entonces vamos a cerrar. De todos modos, por ahí al final dejaremos las redes sociales de la licenciada por si alguien más quiere participar o se quiere acercar de manera personal, son bienvenidas sus dudas. Y por lo pronto, bueno, voy a hacer lectura del reconocimiento mismo que se te dará en físico a través de la doctora Andrea Rodríguez. Y el reconocimiento dice: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Ingeniería, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Gabriela Silva Olivares por su valiosa participación como ponente en la conferencia Mis derechos como mujer y niña, ¿cómo saber si se están infringiendo?, la cual se llevó a cabo el 25 de noviembre del 2021 en la Facultad de Ingeniería, y firma el doctor Emilio González Galván, director de la Facultad de Ingeniería. Muchísimas gracias, licenciada, y por aquí estamos a tus órdenes, y no dejen de seguirnos en los siguientes eventos organizados en este día por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias y bonita tarde. Gracias.